específicamente. Trabajé en ciertas partes administrativas de empresas grandes en la ciudad de Quito, en el área turística, y también serví para algunas partes en el área administrativa de aerolíneas que inclusive ya no están aquí. Y esto se oye como que muy bonito, el tema corporativo, el tema empresarial, pero no todo es color de rosa ni todo es así como que muy bonito. Desde muy jovencita arranqué a trabajar en el área, te hablo de cuando tenía como 20 años, muy jovencita. Se da como esta parte y bueno, esa parte de arrancar desde muy temprana edad me hizo tener muchísimas responsabilidades frente. Es bonito viajar, es bonito tener a cargo empresas, es bonito estar al frente del área corporativa o corporativos de empresas privadas y públicas, pero ustedes no tienen ni idea la cantidad de estrés que esto genera. El giro de este negocio, pues es muchas veces, al menos cuando se maneja corporativos, es como tener carteras rodando, yo digo, de dineros, carteras que están como en stand-by hasta recuperar y hasta regresar, pero con valores súper altos. Para que tú tengas una idea de lo que a mí me pasaba, en aquella época se facturaba bastante bien, sobre todo con esta aerolínea, a la cual yo inclusive trabajé un tiempo, ya no está en el país, pero para que tú tengas idea, era como los reportes, nosotros tenemos un ente fuera del país que nos rige a las líneas aéreas y a las agencias de viajes. Yo me desenvolví en este medio y es como todo podía pasar. Tú podías inclusive estar muerto, pero el cheque el día que se tiene que pagar a las aerolíneas se paga así tú mueras. Tienes que poner la huella digital y se tiene que pagar. Y muchas veces la cartera no se recupera. Y claro, cuando era joven o cuando eres joven, como que no sientes ciertas cosas que van pasando y claro, tratas de solventar los problemas y era como que en el banco había una determinada cantidad de dinero. Te voy a decir algo como puntual. Yo tenía que cubrir 70, 80 mil dólares el día de mañana, sábado, por ponerte, y tenía en la cuenta bancaria el día de hoy, viernes, $1,000. En esa dimensión. Fue pasando el tiempo y no sé si es que te identificas, pero esto me pasó a mí. Yo era muy jovencita y desde los 19 y 20 años arranqué con cargas de responsabilidad súper altas en empresas de turismo grandes, como les decía aquí en mi ciudad, y también sirviendo para líneas aéreas que inclusive entraba a la parte administrativa y se quebró. Yo era mamá inclusive jovencita, mi hijo acaba de presentarme, él era bebé, era un recién nacido cuando yo ya empecé con estas responsabilidades y también el ser muy jovencita me generó a mí que yo tenga esta parte. Y no sé si es que estás aquí y te identificas y si eres cliente o estás invitado y te llamó la atención esto de cómo mejorar el área de salud, pues ahora te voy a contar un poquito. Ya te conté lo bonito que venía, pero la cosa triste viene cuando empiezas a generar, cuando somos jóvenes, es como que no sentimos esta parte y pensamos que es normal tener problemas, como que en el banco no hay un determinado dinero y tengas que cubrir, y lo que te conté hace un momentito. Pero eso se va transformando en ciertos trastornos. Estos trastornos, no sé si te identificas ahí, por ejemplo, dolor de cabeza, esto de no querer estar frente a un computador, estar como que no quieres saber del mundo. Estas se llaman crisis de estrés que nos van dando y desmejoran nuestra salud, específicamente en tres áreas. Nos afecta directamente en la parte corporal. ¿Qué tenemos como afectaciones en el cuerpo? Por ejemplo, dolores musculares, no sé si te has identificado en el área que tú estés. Yo te cuento la mía, que era una parte turística súper elevada, y la afectación en mi parte corporal era, por ejemplo, mucho dolor muscular. No sé si te has identificado y de media espalda para arriba tú no quieres saber absolutamente nada, tienes frecuentes dolores de cabeza en esas estaciones donde no sabes qué hacer y a la vez tienes una fatiga, no porque hagas ejercicio de alto rendimiento o extremo, sino porque te sientes fatigada, llegas a casa y dices lo único que quiero es dormir y no quieres saber del mundo. Tienes malestares estomacales, se te descompone el estómago, por ejemplo, se le conoce como colon irritable, eso de que comes cualquier cosa y estás en el baño o que tienes acidez, o que tienes gastritis, o que no puedes perder peso, está relacionada a las cargas de estrés. Y yo manejaba muchísimo eso.
sin darme cuenta, como era jovencita y como podía con todo. Entonces yo decía, es como que esto es normal. Y bueno, una cosa que sí me afectó muy fuerte en esta parte corporal era el no poder descansar, el no poder dormir, la facilidad, por ejemplo, y tener problemas en el tema de sueño. Imagínate a qué punto yo llegué. Yo me acostaba como a las 10, 11 de la noche pensando en el problema que tenía que solventar al día siguiente y me despertaba a 2 de la mañana. Me dormía a 11, 11 y media y 2 de la mañana ya me despertaba y no podía descansar, no conciliaba el sueño y me daba 5:30 de la mañana dándome las vueltas y 6 de la mañana otra vez me despertaba y así. O sea, yo normalicé vivir de esa manera. Era como que ya a las 2 de la mañana me desperté, a las 6 de la mañana un poquito conciliaba el sueño. En esa época tenía mis hijos pequeños y tenía que levantarme a preparar su desayuno porque iban a su colegio y te hablo de que era 6:30, o sea, descansaba 2 horas o 3 horas. Esas eran las partes, las afectaciones en el cuerpo que para mí eran como normales. O sea, yo decía, es parte de ser cumplidor en mi trabajo, de tener en orden la responsabilidad que me generaba el trabajo, que te conté que se ve bonito al inicio, pero que luego vas entendiendo otros factores. Pero también el tema de las crisis de estrés afectan también al estado anímico. Entonces, por ejemplo, entraba a ciertas pausas donde había muchísima ansiedad y me daba desesperación. Si no dormía, era como que tenía unas crisis, como que el corazón se me comprimía y yo tenía mucha angustia, era como una ansiedad. El desasosiego de no saber, decía, ¿qué día es? O sea, me levantaba y ni siquiera sabía qué día era. Problemas en la memoria porque decía, ¿hice o no hice? ¿Puse o no puse? Mal humor, por supuesto, era como que llegaba y era como que, ay, no quería saber nada del mundo y a la vez tenía depresión y tristeza, mucha depresión, mucha tristeza, a veces ganas de llorar y así, ¿cuál viste la primera imagen? O sea, frente al computador y no sabía qué hacer. Eran esas crisis así muy fuertes. Las afectaciones en el comportamiento también eran importantes porque habían crisis de estrés, donde, ay, botas todo, abuso, bueno, de estos factores que hay en el comportamiento. Yo no tuve este tema de abusar de drogas, pero se da en las personas. Entonces, si hay, por ejemplo, un abuso de drogas en personas que tengan crisis de estrés, va a estar correlacionada a la afectación en el comportamiento que te genera el estar generando cortisol que eleva tu estrés. Dejar la actividad física, yo siempre fui deportista y, por ejemplo, imagínate que no descansaba, a las 11 me acostaba, a las 2 me despertaba, a las 6 empezaba a hacer, entonces como que la actividad deportiva la iba dejando y el deporte, una que te genera otro tipo de hormonas que te ayudan a disipar o a ponerle en regla la hormona del cortisol, que es la causante del tema del estrés. Entonces también se afectaba esa parte, en esta parte de la afectación corporal. No eran todas mis casos, no era todo mi caso, pero sí, por ejemplo, el tema de ir dejando poco a poco la actividad física. Si eres deportista y todo el tiempo has estado con esa adrenalina que el deporte te genera y estás sintiendo que te alejas del deporte, ¿qué está pasando posiblemente con tu carga de estrés? También el evitar la relación con amigos, es como que te aíslas, vas aislándote. Entonces yo decía, a ver, este comportamiento no es normal. Está bien que cuando somos jóvenes pensamos que avanzamos con todo. Y yo era una de esas personas, decía, yo avanzo con todo. Y en la noche tenía lo que les decía, un saldo negativo en el banco y a la tarde yo tenía un saldo recontrapositivo en el banco y siempre me consideré como una persona vitamina, por así decirlo, muy con energía, súper chévere el día a día para darle, pero va pasando el tiempo y vas dándote cuenta que estos síntomas lo que haces es normalizar en el comportamiento tuyo y les vas haciendo parte de tu vida. Cuando yo reacciono, definitivamente yo desde esta parte entendí que el ser humano reacciona en por dos cosas, se puede decir. La una, puedes reaccionar porque en realidad entras en conciencia y dices, a ver, me pongo a razonar y qué es lo que me está pasando, me alejo de mis amigos, no hago deporte, no duermo bien. Y la otra, cuando entras en un shock de algo. A mí en esta parte, estas cargas de responsabilidad que me dieron afectaron tanto a mi cuerpo que yo tuve crisis de estrés al punto de que desde mi oficina tenían que llevarme a una clínica a literalmente a doparme, a colocarme inyecciones a la vena para que yo me relaje,
para que esta parte de afectación en el cuerpo, que era dolor muscular, dolor de cabeza y todo el tema que tenía que no podía descansar, en 2 ocasiones de mi oficina me sacaron como en emergencia a una clínica muy cercana que yo tengo aquí, que tenía mi seguro ahí, a relativamente colocarme suero, o sea, inyecciones a la vena intravenosa y dormirme del viernes para yo despertarme el domingo en la mañana y decir qué pasó. Es ahí donde yo reacciono y obviamente seguir el tratamiento que el médico me decía, usted tiene que calmarse, me acuerdo tanto, un consejo de un médico que llegó a verme y me dijo, a ver, guagua, me decía, ¿no? Porque además era como jovencita y me decía, a ver, guagua, si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y yo le decía, o sea, yo le quedo viendo y le digo, mire, para ser teórico lo que usted me dice queda perfecto, pero a la realidad no sucede eso. Yo te puedo decir a ti, si estás aquí en esta parte invitado y te topa este tema, yo te puedo decir, sí, si el problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si el problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Pero como seres humanos no podemos controlar. Yo no he visto una persona que diga, ya, bueno, o que suelte esa parte, al menos sin tener conciencia. Entonces, a mí me pasaba eso. Yo lo que hice fue decir, no logro entender este concepto del médico. Y bueno, finalmente me vuelve a dar una crisis de estrés súper fuerte. Yo ya, bueno, dije, a ver, voy a tratar de seguir este concepto y ver cómo hago. Me mandó algo como para relajación en la noche y claro, obviamente medicamentos. Yo desconocía toda la parte natural, todo lo que puedo a lo mejor calmar desde otro lado. Y me vuelve a dar una crisis 15 días después. Y este médico que te cuento, que me comenta esta parte, este concepto, me dice, si usted viene otra vez y no logra controlar en base a mis recomendaciones, pues vamos a tener que hacer otras cosas. Y 15 días después, otra vez. Las crisis de estrés realmente son, yo no deseo que nadie pase en mi vida ahora. Yo puedo, creo que soportar todos los dolores, menos un dolor de cabeza. Para mí eso es como que se me regresa todo lo que algún momento viví y realmente para mí es bastante desagradable el solamente intentar pensar que tengo un dolor de cabeza. Me regresa una crisis de dolor de cabeza y es algo donde la luz del computador, yo trabajo o sea, yo trabajaba en la computadora, no tanto en el teléfono, pero sí en la computadora, ruteando vuelos, chequeando y haciendo todo lo que viene referente al sistema nuestro. Y yo no podía mirar la luz de la computadora, ni la luz del teléfono, ni nada. O sea, tenían que ponerme dos tapones, dos grandes mariposas en los ojos para taparme y que la luz quede totalmente nublada para mí, para yo poder descansar. Regreso con una crisis sumamente fuertes y el médico me dice, tienes afectación en esta parte del cuerpo y etcétera, y también tienes afectación en tu estado de ánimo y me dice, yo te advertí, o sea, no te ha logrado dar esta pastilla que es muy suavita. Y salí del hospital y me dice, mira, te voy a mandar estas pastillas que son como el tamaño de una lenteja. De esta pastilla tú esta noche te vas a tomar la cuarta parte y vamos a ir hablando en el transcurso del día, de los días para ver qué pasa. Estas pastillas solo las consigues en un determinado hospital, te van a retirar la receta porque tú no se compra en cualquier lugar, o sea, era una clínica específica del medio y de la lentejita que te doy, te vas a tomar la cuarta parte. Yo recuerdo que ahí fui con un hermano mío y él me decía, Lucy, no hagas eso, porque si tú empiezas a tomar pastillas para que puedas dormir y descansar, te vas a hacer dependiente. Y yo le digo, pero es que no puedo dormir, o sea, y era tanto, se me empezó a amortiguar el brazo, era clarito, el brazo izquierdo se me amortiguaba y el pie, no conciliaba el sueño, o sea, no podía ver las pantallas de los computadores, del celular, nada, o sea, era muy así. Y yo le decía, no me queda otra cosa, necesito descansar el cerebro. Y él me dice, mira, yo te tengo una alternativa. Y es ahí donde a mi vida llegan este par de bebidas que yo te voy a contar, a las cuales fueron con las que primero yo me enganché, porque de ahí viene un proceso bien largo, como te dije, tengo algún tiempo consumiendo y mi concepto ahora es muy claro de que nuestras bebidas, las bebidas a las que te invitamos esta noche, que tú nos escuches,
no son un proceso de un mes, de una semana, de un día. Es un estilo de vida. Y tú vas a ver con el ejemplo puntual mío. Llegan estas bebidas a mi vida de la mano de mi hermano en aquella época y me dice, mira, yo te voy a pedir algo. Solamente hazme caso. En aquella época, y ahora también existe una línea de vigor mental. Hoy le conocemos como no estrés y como on. En aquella época, cuando yo empecé a consumir este producto, lo conocíamos como off. Y él me decía, se llama off porque te apaga. Y de la clínica, estando comprando los medicamentos, él me dice, dame la oportunidad esta noche de tomarte un sobre. Solo tómate un sobre. De off era en esa época la bebida. Y me dice, mañana hablamos. Te prometo que si mañana no te da resultado este sobre, volvemos y yo mismo te traigo para que hagas esta vuelta. Y yo le digo, está bien, yo voy a confiar en esto. Me da ese sobre esa noche, que era off en esa época, como 10 de la noche, y yo me desperté 3 de la mañana. No es que me desperté más tarde, pero dormí más temprano, dormí 10 de la noche y a las 3 de la mañana yo me desperté, pero había descansado. Y rápidamente pude volver a conciliar el sueño y dije, a ver, esta cosa fue lo único que tomé de raro. Y dije, ya, ¡zas! Al otro día yo regreso y le digo, explícame qué es esto. Y me dice, este es un sobre y me empieza a explicar qué es lo que pasaba. Y me dice, este sobre tiene un compuesto de ciertas cosas que te permiten atenuar el estrés, es natural, no contiene azúcar, te va a ayudar a aliviar esas cargas de estrés que tienes y tiene una combinación espectacular que es otra bebida que la una te calma, no te va a dar sueño, pero la otra bebida en combinación te va a activar el cerebro. Y recuerdas las cargas de estrés y de trabajo que yo tenía, trabajaba muchísimo, de 8 de la mañana a veces a 9, 10 de la noche. Entonces me dice, prueba con esta combinación. ¿Y qué creen que pasó? Esa noche me dio resultado el sobrecito y le dije, listo, tráeme otro sobrecito. Y me dice, te voy a dejar este sobrecito. ¿Y qué crees que pasó esa noche? Ese día yo pasé como que en el día tomaba on, en la noche tomaba no estrés y luego él viene y me dice, tú puedes mezclar las bebidas. Le digo, ¿cuántas me puedo tomar? Me dice, te puedes tomar las que tú quieras en el día. Y me dice, ¿por qué? Y me explica un poquito, me dice, mira, nosotros somos bebidas del Amazonas, no contenemos azúcar, nada alterado. Y me empieza a contar, me dice, somos un mix de frutos rojos que van a alimentar a tu cerebro, te va a evitar el Alzheimer y te permite enfocarte. Y yo abría los ojos y decía, yo necesito eso. Y la otra bebida tiene ciertos minerales que te van a ayudar a calmar el estrés, tiene magnesio y etcétera, etcétera. Y yo le digo, yo quiero eso. Me había hecho ya bien los 2 primeros días y empecé a tomar estas bebidas. Entonces dije, esto me parece bien. Y me dice, yo te dije que si es que esto no te daba resultado, yo mismo te acompañaba a que tú tomes el medicamento. Yo en esa época totalmente desconocida del tema de medicamentos, para mí yo decía, listo, me tomo la pastilla y me duermo. Pero cuando estas bebidas llegan a mi vida y mágicamente llegan así, o sea, yo llego a esta industria porque ahora te hablo una persona que además de ser fiel testiga del producto, soy 100% muestra del producto, también formo parte de esta estructura como empresaria del producto promoviendo la marca, porque a mí me dio resultado estas 2 bebidas que fueron mi enganche. Entonces empecé a consumir y empecé a ver un montón de cambios. Primero, que tenía un efecto más de enfoque, más calma, más tranquilidad, mejoré la calidad de sueño y fue como que esto está muy bien. Y empecé a hacerme referidora de la marca. Fíjate que de la mano venía mi hermano, luego estaba involucrado mi hijo y yo decía, o sea, dame y yo refería. Pero a la vez, como te dijeron en mi presentación, pues yo también era deportista de alto rendimiento por muchos años y yo corrí, soy maratonista de varias maratones en el mundo, no solamente en Ecuador, y también hice mucho trekking, es decir, montaña, y también escalé como escaladora y nadadora también en competencia. Hacía pues duatlones o postas y de la mano es como una historia muy bonita porque yo, claro, tenía un rendimiento bastante considerable, se puede decir,
Pero recuerda que el estrés te aleja del deporte. A mí, uno de los factores en el tema comportamiento fue alejarme del deporte y yo dejé por mucho tiempo como pues de entrenar. Entonces, estas personas que además son mis familiares y con quien yo arranqué también a consumir el producto y hacer el negocio, me dicen, mira, ya logramos pasar esta parte. ¿Qué te parece si empiezas a como probar la línea deportiva? Y yo le digo, a ver, ¿qué tiene eso? Entonces él me decía, solamente prueba. Yo en aquella época me estaba preparando para una maratón y el arrancar una maratón son 42 kilómetros, amigos, no me pregunten el 42 y piquito que tiene eso, pero el entrenamiento de una maratón implica estar 6 meses antes en actividad, porque tú la maratón la haces relativamente en el entrenamiento. El día de la competencia, donde quiera que tú te vayas, relativamente rematas 3 kilómetros finales. Entonces, él me decía, yo te voy a ayudar a que tú mires que la parte deportiva es importante, pero tienes que cuidarte. Y escucho yo una charla en donde me decían, claro, ya tenía el tema de estrés controlado, viene mi parte deportiva, y me dice, mira, estas son bebidas que te van a ayudar a rendir mejor en tu entrenamiento físico, no vas a tener deshidratación, vas a cuidar tus articulaciones, tenemos sales de rehidratación y con varios minerales que te pueden ayudar a recuperar el músculo. Y mira, aquí yo puse esta foto porque de hecho yo encontré una de las primeras fotos. Estas son las presentaciones de las primeras bebidas y le digo, dame estas bebidas deportivas para ver qué tan cierto es el tema del rendimiento deportivo. Y en efecto, aquí yo tengo otro testimonio, porque para deportistas de alto rendimiento, y esa también puede ser un aporte que yo te doy si eres deportista, yo logré entender ciertas cosas. Una, cuando eres un deportista de alto rendimiento, tú necesitas consumir la cantidad de micronutrientes que tu cuerpo necesita para regenerarse, porque como deportistas oxidamos mucho más del cuerpo. Al oxidar el cuerpo, la afectación más grave que tú puedes tener es el envejecimiento, pero la segunda afectación más grande que puede darte también es que tus células vayan malformándose y cree, por ejemplo, un cáncer. La oxidación del cuerpo, que es causada por la excitación que da el deporte de alto rendimiento, es súper importante. Tú necesitas, o sea, colocar altas cantidades de vitamina C y proteínas de calidad para que puedas tener un mejor rendimiento. Yo aquí tengo esta parte porque me había entrenado muchísimo, muchísimo, muchísimo para hacer una maratón en París. Yo ya había hecho otra maratón en otro tiempo y mi tiempo total era como de 4:10, 4:20. Cuando yo empecé a consumir los productos y entendí la importancia que en los deportistas conlleva el tener una hidratación adecuada, al igual que una proteína, le oí alguna vez a un grande, como es uno de los empresarios primeros aquí que forma Party, que es un Ironman, y él decía, él dijo un día, hazte un shot. ¿Qué es un shot? Me decía, colócate Termoté, Passion, Vita, Post Sport, Pre Sport, y me dio como 5 o 6 bebidas en alguna visita que hizo Ecuador. Y yo digo, yo voy a hacer esto, porque él era Ironman y él hacía bicicleta, y digo, yo voy a hacer esto. Y en esta maratón, yo tuve la oportunidad de hacerme un shot de bebidas, un shot como un shot tequilero, más o menos, no sé en qué país estás, un vasito pequeñito, y pues mezclé todas las bebidas. Y yo aquí me hace muchísima emoción estas fotos porque yo primero que había bajado ya mucho de peso, pero segundo que mi rendimiento físico se elevó tan fuerte que de 4:20 que yo hacía normalmente en mis maratones, que es un tiempo considerable porque claro, son 42 kilómetros, yo llegué a hacer 3:50 minutos la primera vez y logré bajar a tiempo en otra maratón aquí en Ecuador a 3:30. O sea, eso era, y era por la calidad de hidratación que tenía 6 meses antes, las bebidas de hidratación que tenía. Entonces, mira que vengo de tener un proceso primero de 2 bebidas que ayudaron en un tema que para mí fue enfermar mi cuerpo. Yo siempre fui deportista, pero dejé la parte deportiva por lo que me enfermó y porque me acostumbré al estrés y porque pensé que el estrés era parte de mi vida. Y luego cuando empiezo a hacer deporte y empiezo a tener un mejor rendimiento, empiezo a decir, esto es, ¿qué es esto? Y empiezo a investigar y a investigar y a investigar y digo, ¿por qué tengo mejor rendimiento? ¿Por qué ya la deshidratación no es igual? ¿Por qué tengo una mejor recuperación muscular? Porque después de una maratón, 3 o 4 días, no se tiene la misma facilidad, por ejemplo, de subir gradas.
o bajar gradas se tiene que bajar de retro, más o menos así, por el desgaste muscular que existe. Entonces, también tengo testimonio desde este lado de salud, en donde aquí logré bajar un tiempo que para mí, o sea, bajar 40 minutos en una maratón no tienen ni idea la gloria que se siente. Entonces empecé a dar y claro, estas fueron mis segundas bebidas con las que yo me afianzo con la marca. La una, el Vita Energía, porque yo logré comprender que mi cuerpo al tener una extrema carga en el deporte genera toxinas, genera el estrés oxidativo que se llama. Y si este estrés oxidativo no tiene un alimento como la vitamina C o las múltiples vitaminas, lo que iba a empezar posiblemente era un envejecimiento como tal físicamente, pero la segunda podía también llegar a tumorar. No sé si tú te has dado cuenta o tienes alrededor deportistas de alto rendimiento que les mira, sí, son chéveres deportistas, pero son muy delgaditos, no existe masa muscular y tienen como un desgaste y les ves como, y dices, ay, Dios mío, está como un poco demacrado. Eso pasa por el estrés oxidativo de las células cuando eres un deportista de alto rendimiento. Por tanto, si tienes clientes o también estás involucrado en estar y tienes personas conocidas, la recomendación es, si eres deportista, ¿y a qué le llamamos deportista? Le llamamos deportista a una persona que haga más de 4 veces a la semana deporte por más de 20 minutos. Esa persona ya es una persona deportista. Si tú no colocas a tu cuerpo micronutrientes, vitaminas y minerales que aporten al estrés oxidativo que tu cuerpo puede generar, tú estás dañando tu cuerpo. Estás dañando tus células y vas a terminar con lesiones, vas a terminar agredido por la carga de estrés que estás haciendo. ¿Qué tenemos para esto? Primero, la primera bebida, Vita Energía, que es un multivitamínico que de hecho es una base para todo mundo y si eres deportista, muchísimo más porque tienes que aportar a tus células. Y de ahí tenemos dos bebidas isotónicas, la una, el predeporte y el postdeporte, que los dos hacen una combinación. La una, ahora muy mejorado. Antes había otra presentación cuando yo los consumí de manera regular por tener un mejor rendimiento deportivo. Por ejemplo, nuestro predeporte tenía L-carnitina y tenía té verde y tenía sales de rehidratación y tenía creatina. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Trataba de manejar mis cargas de predeporte antes de mis carreras muy largas para que mi músculo, el momento que mi músculo necesite dar su máximo potencial, porque mira lo que es manejar una maratón. Al kilómetro 35 tú ya no sientes las piernas, yo no siento las piernas, los maratonistas no sentimos las piernas. Cuando estás en una escalada, en un trekking, el kilómetro 15, 20, que es mucho más fuerte, tus piernas ya no sientes, corre, como decimos, corre la cabeza y el corazón, ya no corren las piernas. Entonces, el generar que en ese momento donde tú ya no avanzas o donde nosotros ya no avanzamos, se genera un desgaste y generas una explosión de creatina, te va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo. Y finalmente el postdeporte, que es una bebida que además de que contiene también sales de rehidratación, va a tener ciertos componentes como la granada y como el achote también, que te ayuda a regenerar ese rompimiento de fibras que tienes a nivel del músculo en el deporte que tú estés haciendo. Sea bicicleta, sea nado, sea carrera, sea maratón, sea trekking, sea lo que tú, va a pasar exactamente lo mismo. Entendí también en esta parte estacional que todas las personas necesitamos proteína porque somos proteína. Si haces un deporte de alto rendimiento, normalmente envejecemos porque nos toca envejecer. Desde el año 2000, qué sé yo, 20 al 2024, tú vas viendo una foto y ves allá afuera a las personas y vas viendo que va teniendo un cambio. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen no sé, 1,70, 1,60 deporte y con el pasar de los años le ves y dices, ¿qué pasó? Que aquí se encogió. O sea, también viene a afectar el tema óseo, ¿verdad? Y esto quiere decir que nosotros somos proteína. La proteína va a ser la formación de nuestros músculos, de nuestro hueso, de nuestro cabello, de nuestro pelo, de nuestras uñas, etcétera, de todo lo que es su parte estructural.
En el deportista existe muchísima más concentración de proteína. Necesitamos mucha más concentración de proteína. Y yo aquí entendí, y afortunadamente llega a mi vida esta marca en el momento preciso, cuando yo tenía cargas de entrenamiento deportivo súper altas y alimentaba mi músculo de una manera que yo ahora soy muy consciente y digo, yo aportaba la carga de proteína que mi cuerpo necesita para que se vaya regenerando poco a poco. Entonces, en un deportista la cantidad de proteína tiene que ser redoblada. Acuérdate, un deportista es aquella persona que hace más de 4 veces a la semana deporte por más de 20 minutos. Y a esa persona se le considera una persona que es deportista. Por tanto, tu carga proteica tiene que estar más cargada, mucho más elevada que la normal. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es la segunda línea con la que yo me identifiqué, ¿verdad? Entonces, seguí ahí. Y de ahí, bueno, pues yo quiero pasar realmente mi testimonio porque para mí, Fusion no es únicamente un mes si eres cliente y estás arrancando con cualquiera de las bebidas. Mira, mi testimonio propio es indicarte que yo logré sanar y curar una parte de salud mía desde hablarte del estrés, de la carga terrible, de condición de salud muy desgastada, hasta entender mi proceso deportivo que siempre iba de la mano. Y si miras tú aquí, por ejemplo, el proceso, ya ahora entiendo otras cosas. Cuando nuestro cuerpo y nuestras células están bien alimentadas con micro y macronutrientes, no solamente es la transformación física, porque fíjate aquí, en el 2014, altas cantidades de estrés, un sobrepeso. O sea, no podía controlar, aparte de todo lo que ya te conté que me pasaba con la carga de estrés. 2016, a pesar de que yo hacía deporte, porque es más, esa es una foto de una de mis carreras fuera del país que yo las hacía con compañeros y todavía no lograba controlar el estrés. Cuando me involucro bien en el tema de primero curar mi estrés y luego arrancar con mi parte deportiva, 2018 tienes ahí esa foto y 2023. Las personas que me conocen saben que es exactamente tal cual lo que tú ves ahí. 2014, 16, 18 y 23. ¿Qué saco yo a resumen? ¿Y a qué te invito si eres un cliente que estás invitado de otra persona? A que nuestras bebidas, por la naturalidad de dónde vienen, la consistencia que tienen, los micro y macronutrientes que tienen, no te ayudan únicamente a mejorar una condición de salud, son un complemento. Para mí, las bebidas o Fusion es un estilo de vida. Básico, básico, si eres cliente, no importa. Mira, acuérdate cómo yo arranqué. Yo arranqué con una determinada línea que era el primer foco que quería curar y luego vine al próximo pasito que fue este otro foquito y finalmente todo es un rebote. Mira que calmando una parte como era el estrés, viene la parte deportiva y mira cómo va cambiando y cómo es la transformación. Y créeme, si estás aquí por primera vez y la persona que te invitó te explica y te dice qué micro, macronutriente o qué parte de tu cuerpo tú necesitas mejorar, cambiar o simplemente potenciar cualquier cosa o área que tú quieras, déjale que la persona que te invitó a este espacio te dé la mano, te indique qué puedes hacer, porque definitivamente no solamente va un proceso enlazado. Consumas una bebida, consumas dos bebidas, consumas 4 al mes, 2 al mes, una al mes, todas te aportan, todas, absolutamente todas, por la carga de micro y macronutrientes que tiene cada bebida que te pueden las personas que están aquí presentes recomendar. Este es mi propio testimonio, obviamente después de eso, mira, al tener altas cantidades de estrés no se puede bajar de peso, el deporte me estaba como dañando también el tema de rodillas porque no tenía los nutrientes necesarios, aparte que no tenía un buen rendimiento físico y lógicamente viene de rebote la parte de la línea de peso. Si en esta sala estás también por el tema de peso, también te quiero invitar a que la carrera de la baja de peso, yo digo, es una carrera que tiene inicio y no tiene final. Por tanto, mi invitación esta noche es a que tú, a nuestras bebidas, a la que te haga sentido esta noche, la tomes como base de tu alimentación. Una, dos bebidas que tú tengas te va a aportar en algo. Este proceso que tú acabas de ver es un proceso de años, que yo me he permitido y me he dado el tiempo de ir viendo qué necesita mi cuerpo, qué puedo aportar en mi cuerpo de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al uso que yo quiera darle.
Recuerda, la primera parte yo entré por un tema que era totalmente alejado, el estrés, que es una enfermedad. El segundo tema entro por una parte de mejor rendimiento deportivo. Y la tercera parte ya empiezo, ajá, esto tiene un efecto también en el tema de peso. Y ahora te voy a decir cuál es el reto en el que estoy como que concentrada. Los años van pasando y todo el mundo quiere verse maravilloso. Yo le apuesto 100% a que a través de la alimentación, de un colágeno de manera adecuada, de ciertos componentes como las uvas, como el resveratrol, que tenemos una línea magnífica en el tema antiedad, también nuestras células se van regenerando. Entonces, si tú miras aquí, no solamente es una transformación en peso, sino también en una transformación física exterior. Eso es lo que yo quería compartirles esta noche. Tenemos varias líneas, varias bebidas. La persona que te invitó a este espacio te va a dar premios. Consentimos a nuestros clientes, dado que nosotros lo que buscamos es que en la mesa de tu hogar no te falte una o dos bebidas de las nuestras, la que tú quieras. Tenemos 30 en stock en el mercado que tú estés. Tienes promociones, tienes ofertas multivitamínicos, fibras, bebidas para deportistas, bebidas de vigor mental, líneas de control de peso, lo que tú quieras. Si eres cliente y estás aquí invitado, pregúntale a la persona que te trajo a este espacio qué es lo que te puede equilibrar. Y recuerda que nuestras bebidas son un estilo de vida y es una bebida que tú necesitas sí o sí en la mesa de tu casa de por vida. Arrancas, pero no concluyes. Eso ha sido todo conmigo, amigos. Muchísimas gracias por el espacio y les he compartido pues mi propio testimonio y ahora pues como no solamente como consumidora, sino también como empresaria y difusora de la marca. ¿Cómo no voy a difundir esta maravilla si pues cambió mi vida en 8 años? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucy, por este tremendo testimonio. Genial, con grandes aportes y grandes enseñanzas también. Solo vamos a ver si es que hay alguna consulta. Si tienes una consulta, puedes aprovechar, puedes escribirle en el chat o abrir tu micrófono. Déjanos saber. Aprovechen los deportistas, los estresados, los gorditos, ya ven, ese es un proceso de todo. Quiero empezar a mejorar mi salud urgente, es lo que le toque. Creo que ya no hay preguntas en el chat. No, no. Lucy, yo tengo una pregunta. Con gusto, aquí. Muchas gracias, qué linda información, de verdad no conocía ese testimonio, muchísimas gracias por compartir. A ver, tengo un cliente que es de alto rendimiento en ciclismo, él tiene 55 años, él me viene consumiendo la Vita Extra. Hace poco el médico le dijo, o sea, empezó con un dolor en la espalda baja y el médico ya le dijo que definitivamente tenía que dejar la bicicleta, pero no, o sea, él no me ha podido dar una razón o el médico no le ha dado una razón de qué es lo que tiene exactamente, simplemente lo inyectan. Yo le recomendé el Golden y la proteína Bioprotect. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Qué me dices? O sea, porque él está buscando qué es lo que tiene en realidad, qué fue lo que le dio y qué otros productos me recomiendas para poderle recomendar a él. A ver, María. Gracias. Ay, qué chévere. Si le hubieras involucrado en este espacio, hubiera sido espectacular. A ver, con el tema de alto rendimiento, mira, o sea, es definitivo revisar las cargas de proteína que él tenga, porque mira lo que va pasando con el pasar de los años, que eso fue otra de las cosas que a mí me llamó la atención luego. O sea, yo decía, a ver, ¿cómo? Este tema de rodillas, claro, yo corría mucho, como te digo, o sea, maratones, yo no he hecho una, he hecho infinidad de medias maratones y montañas y esa era mi vida. Y claro, dependiendo del deporte que vayas haciendo, vas teniendo la afectación en tu cuerpo. Para el caso puntual de la bicicleta, sí puede estar afectado algún tema de algún disco. Podría cambiar la actividad física, por ejemplo, a nadar, que es muy bien y hace muy bien para el tema discal, pero ya tiene una afectación. Por eso yo recuerdo que alguna vez me enamoré mucho más cuando asistí a una charla del doctor Columbus, que además del doctor Columbus, el biólogo de nuestra empresa, él también es corredor. Y él dice, si usted es deportista y no se alimenta como deportista, mejor no sea deportista.
Y eso es lo que te sucede. Si usted es deportista y no se alimenta como deportista, no sea deportista. Porque a la larga tu cuerpo te va a pasar una factura y la factura va a ser el lesionarte. Y definitivamente cuando tú amas hacer deporte, cuando yo amo hacer deporte, simplemente te mandan a parar y eso es frustrante. Si es que no tienes la capacidad de entender que tengo que dejar de hacer la bicicleta y me voy a dedicar a nadar, pero no te gusta nadar, estás en problemas. Entonces, la prevención es antes. ¿Por qué existe desgaste a nivel de cartílago? Porque no hubo un debido cuidado. Colágeno, yo le recomendaría colágeno como Youth perdón, como Beauty, colágeno, está bien recomendado el Golden Flex. De hecho, el Golden Flex a los 3 días de tomar dejas de estar crujiente, porque yo digo un deportista, nos hacemos crujientes, sonamos por ahí. Entonces, cuando cuando empiezas a tomar 3 días del Golden Flex, va a mejorar esa condición. Pero definitivamente, ¿qué es lo estructural? ¿Qué es lo que te regenera la proteína? Entonces, para el caso puntual del señor, debería consumir por lo menos 2 sobres diarios de proteína, a más de complementar con la proteína que él ponga en su comida. Y proteína buena, ¿a qué me refiero? Pollo, carne, pescados, arveja, granos, o sea, proteína de base vegetal, que es la que él come, la que él consume. Básico, 2 sobres de proteína para que pueda estructuralmente mantenerse. Si él es ciclista y ya está con esta afectación, colágeno, el Golden está súper bien, el Bioprotec está bien porque tiene calcio lácteo y va a dar calcio, pero necesita colocar también proteína deportiva, porque la proteína deportiva tiene otros componentes, como actinos, que ayuda al músculo del corazón a proteger y tiene más carga de proteína. O sea, haría un mix ahí. El Vita Energía es básico para los deportistas, básico, porque el Vita Energía mira, los radicales libres, cuando hacemos deporte de alto rendimiento, tienes excitación, oxidación de células. Es como que te pones así como cuando vas a meter un gol, no sé, el deporte que hayas hecho, que llegas y dices gol o el aro o la raqueta, no sé, la parte más donde ya llegas. Eso se llama un estrés, una excitación deportiva y ahí te permite generar un montón de cosas. Es ahí donde las células nuestras se descomponen, es como que se rompen las células rompen, estamos compuestos por átomos, las células, y se quedan como impares. Entonces, a través del torrente sanguíneo, empiezan a caminar estas células que se quedan como huérfanas por este rompimiento que existió y buscan comida. Entonces, empieza el estrés oxidativo y buscan comida. ¿De qué se alimentan estas células? De todos los frutos rojos que tú puedas comer y de vitamina C. Entonces, el Vita Energía, nuestro Vita Energía, es una bebida base para un deportista de alto rendimiento, porque este es el alimento de las células malas que están buscando qué comer y que te causan el estrés, el envejecimiento, las lesiones. Entonces, el Vita Energía es básico en el deportista, porque le alimenta a la célula ese estrés que te genera esta excitación deportiva que nosotros llamamos cuando somos deportistas de alto rendimiento. Eso te recomendaría, colocarle BioProSport y Beauty, que también va a ser una buena combinación. Genial, Milu, muchísimas gracias, entendido. Ya, ahí tiene un cliente y para toda la vida, esas bebidas, todos los meses. Listo. Creo que nada más, amigos. Ay, qué linda, y una sala llena. Miren que tienen un montón de deportistas. Dale, Cristín. Dale, Luna. Hola, buenas noches con todos. Te quería preguntar, Lu, en cuanto al tema deportiva, tú como deportista, ¿cómo utilizas el pre-sport y el post-sport? Porque yo tengo gente que me pregunta, pero no sé cómo recomendarles bien esas bebidas. A ver, el pre-sport es una bebida, dependiendo del deporte que lo hagas, yo personalmente acolchono esta bebida en mi cuerpo. Es decir, si voy a tener una competencia, por ejemplo,
trato de tomar 8 días antes hasta 2 o 3 sobrecitos de predeporte, porque la creatina tiene, o los aminoácidos que tiene esta bebida, lo que hace es acumularse en el músculo, es como una esponja el músculo. Tiene todo para cuando tú necesitas desgastar en el deporte, se te va. Entonces, el predeporte, tómalo antes si es que es un deportista de alto rendimiento. Si es un deportista que únicamente va a entrenar, tómalo igual antes. No hace falta que hagas una carga o que en alto rendimiento, por ejemplo, en una competencia de bicicleta o de natación o de maratón o de escalar montaña, tú tienes ventanas, etapas. Entonces ahí es importante una semana antes de hacer estas competencias estar con 2 sobres diarios porque estás alimentando a tu músculo y estás preparando para el desgaste. Pero si únicamente eres un deportista que vas al gimnasio, haces deporte y todo, con que estés tomando antes de hacer el deporte también te sirve. Pero cuando eres Pero de ¿cuánto, alto perdón que te rendimiento, corte, pero cuánto tiempo antes tengo que tomar antes de hacer el ejercicio? es que depende que si es una persona que únicamente va al gimnasio, puedes tomar media hora antes o durante el día. Puedes ¿Ya? tomar, debe ser como base. Y el post-deporte para recuperación. Pero si ya eres un deportista, porque hay que distinguir los deportistas. Entonces, en alto rendimiento tienes que poner por lo menos 2 sobres de Presport porque es como que a tu músculo le vas a es como una esponja el músculo. Cuando le colocas el predeporte antes de hacer deporte que necesitas desgastar, le estás poniendo a la esponja agua. Y Ya. cuando el deporte desgastas, se escurre la esponja. Cuando tomas el postdeporte, le alimentas al músculo para que ese desgaste que tuvo no te duela. Pero cuando eres un deportista que vas al gimnasio todos los días y todo lo demás, no necesitas acumular. Ahí que lo tome antes de hacer deporte y el postdeporte después. No, Yo no, te no es. pregunto porque tengo una persona, o sea, bueno, mi vecino, ¿no? Que él ya está entrenando, es corredor y entrena 8 años. Y entonces él me dijo que quería probar las bebidas, pero no sabía cómo recomendarle bien y me estaba preguntando. Entonces, por eso te hago la pregunta. El Ajá. predeporte es corredor, tiene que tomar antes de su competencia grande que esté haciendo por lo menos 2 sobres, una semana antes, 2 sobres diarios, porque Ah, ya. necesita el músculo acumular. Y después de la competencia le recomiendo Vita Energía y post deporte. Y si quieres, hazle el shot. Vita Energía, post deporte, predeporte, termoté, passion. Póngale un shot y es espectacular en recuperación. Ese es mi tip de corredora maratonista. Ya listo, muchas gracias. Hasta luego. Ya, está bien. El hormigueo es porque tiene un componente que vasodilata las venas, Marita. El predeporte tiene un componente que te ayuda a dilatar las venas, las arterias, para que tengas un mejor rendimiento. Por eso es el hormigueo en el cuerpo. Pero te acostumbras a la larga. Es como el Vita Energía cuando recién tomas y por el les da a personas taquicardia, tac, 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 tac. No estás enamorada, sino que el Vita Energía hace eso. Da tac, 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 tac por el termote, pero el cuerpo se acostumbra. Es lo mismo con el predeporte, te da por eso el hormigueo. ¿Ya? Milú, ¿sí se le puede mezclar el Vita con el pre antes de hacer el deporte? Cuando solamente es deportista, no es que sea maratonista, pero es deportista, puede tomar solamente el pre y el Vita. Sí, sí puedes tomar. O sea, claro, en deportistas de alto rendimiento la alimentación es variada, es diferente, pero un deportista que va al gimnasio 1 hora diaria y eso también tiene, o sea, oxida células. Entonces, el Vita es básico. O sea, el Vita Energía es básico para todos, hasta para el que no hace deporte. Porque recuerda que el que no hace deporte también manda células ahí. O sea, ¿has oído los radicales libres? Ya, los radicales libres, el común mortal que no haga deporte genera radicales libres y el que hace deporte genera el doble. Ese es el radical libre. Es una célula que tiene un átomo impar y que busca qué comer. ¿De qué se alimenta? De todos los frutos rojos y las vitaminas que tiene el Vita Energía, el Ure Elixir. Y eso necesita todo mundo, sea deportista o no deportista. ¿Por qué? Porque evitas el envejecimiento. Entonces ahora estamos en la muestra de colágeno y Youth Elixir, al cumplir medio siglo. Gracias, Y el Milú. deporte no marca doping, también, correcto. El Dani, ahí me ayuda el Dani, que también es deportista, ciclista. Ahí está el Dani.
Él me comprende. Ya, amigos, muchas gracias. Si tienen clientes, miren esas recomendaciones tan lindas que tenemos. Así que todos a tomar Vita Energía, predeporte. En la costa pueden tomar postdeporte por hidratación espectacular para que se mantengan hidrataditas, la piel bonita. Así que por ahí a la gente linda de Manabí que les veo conectados, pues pongan postdeporte a su bebida también. Listo, muchas gracias amigos, eso ha sido todo conmigo, si les ha aportado una linda noche y gracias por el espacio. Listo, muchísimas